vamos a platicar de este Día Internacional contra la Corrupción con Ricardo Alvarado, investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos que pudiéramos hablar de otros temas, pero tenemos que seguir hablando de esto, porque finalmente las Naciones Unidas describieron a la corrupción como una plaga, metáfora para un problema tan estrechamente vinculado a los problemas del mundo, que sin duda es una dolencia por derecho propio. Y vamos a hablar entonces del Día Internacional contra la Corrupción. Bienvenido, muy buenos días. Marcela, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenos días. Gracias. ¿Cómo definimos corrupción? ¿Se ha ampliado el término, el concepto en función de pues, modalidades distintas que van apareciendo o la corrupción tiene una sola esencia? No, creo que es un concepto paraguas. Tenemos una definición amplia, llamémosla. Entendemos las personas que estudiamos, nos dedicamos a estas cosas. Tenemos más o menos un consenso en torno a una definición de tres conceptos o de tres elementos claves. La corrupción es una decisión que se toma desde una posición de poder relativa, que lo que hace es generar un beneficio individuo a costas del beneficio común o el beneficio público. ¿Y qué es y qué no es corrupción? Sí va cambiando en el tiempo, conforme va cambiando también nuestra percepción de lo público, ¿no? Lo público es eso que construimos entre todos, es eso que tenemos claro que es de todos y de todas, a los que todos y todas tenemos acceso, y que está aquí a la vista de todos y todos nosotros. Tiene esos tres elementos, lo público. Y conforme va cambiando nuestra percepción de qué es eso, de qué es público, ¿no? Algunas generaciones consideran que la información que tiene el gobierno, por ejemplo, eso es público. Y por tanto, cualquier tipo de problema relacionado con la información pública puede convertirse en un acto de corrupción, cosa que tal vez no era tan clara hace 20 o 30 años en términos, por ejemplo, de los archivos. Entonces sí, la definición de corrupción va cambiando en el tiempo conforme va cambiando nuestra percepción social de lo que entendemos por lo público. Por eso que es de todos y de todas. Seguramente recuerdas aquella declaración desafortunada de Enrique Peña Nieto cuando dijo que lo traíamos en los genes, ¿no? Que era información. Pues probablemente no lo traigamos en los genes, pero lo traemos en la formación, en la educación, en la manera de entender la vida, en el vivir cotidiano, porque ciertamente la corrupción es un problema sumamente complejo, ¿no? Donde hay un menoscabo de las instituciones y de la democracia inclusive, ¿no? Platícanos cuáles son los efectos inmediatos de la corrupción, pero si se vive igual en todos los países y en todas las culturas. Bueno, ahí creo que no es un tema cultural, es a ver si nos la riego yo, pero creo que es un problema, es un problema de la naturaleza humana, pero no porque venga en nuestra genética, sino porque es un problema de acción colectiva, es decir, un problema de cómo nos organizamos en sociedad. Y siempre que nos organicemos en sociedad va a haber un problema de estos. Pensemos desde ejemplos muy simples de cómo se organiza un grupo de personas, y eso crecido a sociedades nacionales o internacionales. No, el grupo que se organiza para comprar los uniformes del club de fútbol de la escuela puede enfrentar problemas de corrupción, independientemente de la naturaleza de las personas que lo conforman. No, la persona que junta el dinero puede quedarse con una parte o comprarle al compadre a un precio mayor, ¿no? Y ese es un tipo de problema de corrupción, no pública, no de esta que merezca salir en las noticias, pero sí es un problema muy similar, ¿no? A cuando sale la nota de que el contrato público resulta que se lo quedó este amigo muy cercano al hijo de no sé quién, no, es un problema muy, muy similar. Entonces, no es que sea cultural, es un problema de organización social y por tanto está presente en cualquier tipo de sociedad organizada. El tema es qué tanto, ¿no? Justo, porque no hay la misma corrupción en México que incluso dentro de América Latina, Uruguay, por ejemplo, o Chile, o en otras sociedades que tienen una percepción de corrupción mucho menor. Y eso creo que lo que tiene es instituciones y leyes que tienen claro que no se toleran ese tipo de actividades. Hay un concepto
que a mí me parece muy interesante en el estudio sobre corrupción, Marcela, que te habla sobre el costo social, es de Laporta y Banucci. Ellos dicen que hay como un costo, mientras más corrupción hay en una sociedad, menos caro te sale hacer el siguiente acto corrupto. Okay. Y entonces hay como una suerte de ciclo de refuerzo, mientras más corrupto es una sociedad, más fácil es cometer el siguiente acto de corrupción. Y eso pues un poco puede explicar por qué nuestras sociedades de repente se vuelven un poco más tolerantes de ese tipo de actos. Y es porque esta sensación, por un lado, de castigo y por el otro lado también el de respeto al derecho de los demás, se van vulnerando conforme más actos de corrupción se cometen. Claro, un poco como la teoría de las ventanas rotas. Justamente, es una idea muy similar. Ajá. ¿Cuáles son las condiciones que facilitan la corrupción, Ricardo? Creo que hay al menos 3 elementos que facilitan que suceda la corrupción en una sociedad. Y aquí creo que la corrupción importante es la pública, la que sucede desde el gobierno o que involucra al gobierno, ya sea que también venga de los privados. Esto es, primero, que haya decisiones que se toman entre muy pocas personas, ¿no? Mientras menos personas estén involucradas en tomar una decisión pública, es más probable que una decisión acabe en un acto de corrupción. La segunda es que haya mucha discrecionalidad en cómo toman estas decisiones, ¿no? Y para eso necesitamos reglas, leyes, contenciones, contrapesos. Mientras más discrecional sea el poder, es más probable que ese poder cometa algún tipo de abuso, el que sea. Y finalmente, que no tenga que darle explicaciones a la sociedad, que no haya rendición de cuentas. Mientras menos explicaciones tenga yo que dar a la sociedad sobre por qué tomé la decisión que tomé, es más probable que yo cometa un acto de corrupción. Y entonces, estos 3 elementos en conjunto son los que facilitan que suceda un acto de corrupción. Y al mismo tiempo, cuando uno los frasea así, creo, empiezan a salir, ¿y cómo lo resolvemos? Pues justo atendiendo estas 3 cosas, ¿no? Creando espacios donde se tomen las decisiones entre más personas, acotando discrecionalidades e incrementando los mecanismos de rendición de cuentas. Ahora, la relación entre transparencia y corrupción, porque, bueno, se ha hablado tantísimo ahora con la desaparición del INAI y las pocas posibilidades tal vez que ahora resulten de tratar de ir al fondo de ciertas situaciones vinculadas con la cosa pública, es una de las consecuencias que se ha ventilado como parte de las decisiones tomadas. Pero quisiera que nos dijeras cuál es la relación que existe entre corrupción y transparencia, con ausencia o presencia de la transparencia, por supuesto. Claro, justo creo que es muy importante, es una buenísima pregunta, Marcela, porque caímos en un falso debate durante mucho tiempo en el sexenio pasado, y creo que esa discusión llevó a la desaparición del INAI. El argumento para desaparecer al INAI es que vean cómo es posible. Tenemos INAI desde hace no sé cuánto, y sigue habiendo corrupción. Es más, ahora tenemos más corrupción, decían algunos. Y justo es que no es, quién sabe que hay más o menos corrupción, solo que ahora sabemos que hay más corrupción gracias a que hay transparencia. Creo que entonces la respuesta es como la transparencia es una condición necesaria para cualquier política anticorrupción, pero eso no alcanza, desde luego, porque se necesitan muchas otras cosas. Pero si no sabemos cómo se está gastando el dinero el gobierno, en qué se lo está gastando, quién está tomando esas decisiones, es muy difícil que podamos combatir efectivamente la corrupción. Y al mismo tiempo sí creo que hay un efecto disuasorio, aunque es chiquito, sí hay un efecto, porque lo que crece es la rendición de cuentas. El ejemplo lo ponía Luis Carlos Ugalde, pero me parece muy bueno. Tal vez el funcionario público que compraba las tazas de café a 500 pesos en vez de los 50 que debe de costar, se detiene a pensar 2 veces si vale la pena comprarla, pensando que eso va a acabar en una solicitud de transparencia y que alguna periodista va a acabar publicando eso en el futuro. Entonces, sí hay un efecto disuasorio de la transparencia, pero el más importante, o sea, la transparencia para la que nos sirve es para poder documentar posibles actos de corrupción. Y eso, justo como decías, ahorita está en la incertidumbre total,
porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. Y junto con esto, el tema de la impunidad, Ricardo, porque, que por cierto, déjame recordarle al auditorio que platicamos con Ricardo Alvarado, investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo es que pretendemos que haya efectos disuasores si se ventila una y otra vez, digo, localmente y seguramente en todos los estados y todos los municipios, hay publicaciones apócrifas, ahora con las redes sociales se publica cualquier cantidad de cosas, y no se sustenta muchas de las veces, pero se deja como sembrada la semilla de la desconfianza, de que todos los políticos son iguales, todos los políticos llegan al poder para robar, todos llegan con los hijos y con los compadres y con los amigos a robar. Pero la verdad de las cosas es que cuántas personas, el caso Segalmex es uno de ellos, cuántas personas que han sido imputadas y señaladas por hechos de corrupción realmente están pagando las consecuencias desde el aspecto legal. La respuesta es muy pocas y justo eso es parte del problema, ¿no? Creo que no lo es todo la impunidad, pero sí es una pieza importante y de esa no tenemos ninguna base. No, la estimación, tenemos esta medición que hace el INEGI, perdón, sobre la cifra negra. En poquitas palabras, la cifra negra lo que muestra es cuántas personas terminan siendo castigadas cuando cometen un delito. En términos generales, de todos los delitos que se cometen en el país en el año, más o menos el 10% de los delitos acaban siendo denunciados, es decir, solo 1 de cada 10 delitos, más o menos. Y la cifra es muy similar en todos los años, desde que se mide para acá. En casos de corrupción, ese número, el número de delitos denunciados, baja de 1 de cada 10 a 2 de cada 100. Entonces, el problema es, primero, que se investigan muy poquito los delitos de corrupción. Y cuando se investigan terminan saliendo cosas como los que nos decías ahorita, ¿no? Problemas políticos que llevan a que no se resuelvan los problemas, las grandes acusaciones. Segalmex es paradigmático porque, en efecto, es muy claro en las investigaciones periodísticas la responsabilidad del director de Segalmex, de Ignacio Valle, de cómo autorizó y firmó él mismo varias de las decisiones que llevaron a desvíos de recursos públicos. Y no solo no fue sancionado, sino que incluso fue protegido desde el gobierno federal de manera muy pública, tanto por el presidente de la República como por el aparato de gobierno del sexenio pasado. ¿No? Y ahora estamos viendo si le cambiamos el nombre a Segalmex, porque pues está muy quemado y pues solo es como sinónimo de corrupción, pero no estamos resolviendo el problema de fondo y no estamos sancionando a los responsables. Es cierto que hay una persona detenida importante, René Gavira, el director de finanzas, pero también hay personas detenidas que no hicieron nada, Marcela. Hay, por ejemplo, una persona que denunció un acto de corrupción dentro de Segalmex, un encargado de bodega, que está purgando una pena de más de 5 años, cuando claramente él no tenía ninguna responsabilidad al respecto, ¿no? Justo tenemos este problema de la impunidad en la que las personas castigadas, las que sí están siendo castigadas, probablemente no lo merecen, y las que merecerían ser castigadas no lo están. Y eso se resuelve con este esfuerzo que intentamos hacer hace unos años de tener mejores fiscalías, y que pues ahorita ha sido una de las tantas batallas frustradas de estos años, ¿no? Que no tenemos fiscalías capaces de investigar por complejos procesos de corrupción, de documentarlos y de llevarlos a un juez para poder lograr detener a las personas. ¿Te parece a ti que el Sistema Nacional Anticorrupción ha funcionado? No, creo que no ha funcionado, pero creo que no es responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción. A cada paso que dio el sistema, a cada avance que tenía que dar para poder consolidarse, para poder integrar una agenda, programar, hacer un plan de trabajo, a cada paso los políticos le metieron el pie, una y otra vez. Quedarse sin nombramientos, hay en el país, me parece que son de los 33 sistemas, ¿no? El nacional y los 32 locales, el 29 falta por lo menos un nombramiento, incluido actualmente el federal. Ahora va a desaparecer una parte del sistema porque vamos a quitar a los organismos de transparencia. Es decir, creo que en estos 7 años que tiene de existir el sistema, cada decisión que han tomado ha sido muy difícil de avanzar. Y pues sí, el resultado es que no hay nada, pero porque era muy difícil, no hubo manera, no hubo apoyo político suficiente para poder impulsar. Y
y creo que hay mucho talento ahí metido de personas que dedicaron muchos años a este esfuerzo, que deberíamos de rescatar para poder armar una nueva estrategia nacional, algo que nos permita verdaderamente tener un esfuerzo que sí nos ayude a reducir la corrupción, y no este problema que se enfrentó a los políticos y que no tuvo manera de salir adelante. Uh-huh. Ricardo, muy buenos días. Te saluda Manuel Cerrato, con el gusto de conversar. Hola, también. Un par de datos que me parecen muy significativos en esto. Por ejemplo, en nuestro país, cerca de cuatro de cada 10 mexicanos han tenido en algún momento que pagar algún soborno, pues para acceder a servicios públicos, ¿no? Hablamos de salud, hablamos de educación, algo que es lamentable porque pues se supone que hay un Estado que debería garantizar el acceso a esos servicios. Y por otro lado también estos datos del INEGI, en el sentido que el 89% de la población mexicana considera que las prácticas corruptas pues son muy, muy frecuentes y muy habituales en su entorno. Es decir, una práctica tan enquistada también entre la sociedad, a la cual se recurre los actos de corrupción para acceder a derechos que deberían ser básicos y que deberían estar garantizados. ¿Cómo en circunstancias de esta naturaleza se puede combatir la impunidad y la corrupción? Sí, justo creo que hay como, si lo dividimos como de manera tosca, Manuel, hay como dos tipos de corrupción. Esta que nos describías ahorita es la corrupción que nos toca vivir a todos y a todas en nuestra vida diaria. Uh-huh. La corrupción que va desde el policía al tránsito que te detiene, ya sea que hayas hecho tú algo o no, o la mordida que te piden a las afueras del hospital o en la escuela, etc. ¿No? Le llamamos corrupción extractiva, porque lo que busca es sacarte dinero. Y hay otro tipo de corrupción, que es como la corrupción política, que es la de los contratos. Ahí es donde están metidos los Segalmex y los Javier Duarte y las estafas maestras, ¿no? Que llevan a los grandes desvíos de dinero, esos son más difíciles de imaginar, porque no nos afectan directamente, aunque sí nos afectan, solo no en nuestra vida diaria. Uh-huh. Una, y dos, son muy grandes, y eso siempre se vuelve un poco más complicado de imaginar. Para resolver el problema de corrupción extractiva en primera es, en efecto, nos deja sin servicios públicos a los que tenemos derecho, ¿no? Limita nuestro derecho a la salud, a la educación, al tránsito. Las afectaciones pueden ser muchísimas. Y creo que ahí es donde es más fácil empezar a implementar medidas. No solo para las personas, incluso para las pequeñas y medianas empresas. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado con Coparmex, y lo que encontramos es que 5 de cada 10 empresas reportaron haber tenido que pagar una mordida en el último año. Uh-huh. Chicas o grandes, pero que involucran al Estado de alguna manera. Entonces, creo que ahí hay un espacio relativamente sencillo de resolver, porque son pequeñas medidas que nos permiten disminuir eso. Volver los trámites electrónicos, ¿sabes? Que la gente sepa con mucha claridad qué es lo que puede pasar. Uh-huh. ¿No? Y eso lo que es justo reducir la discrecionalidad del funcionario público que te lo está cobrando. Ese tipo de medidas nos permiten ayudar a resolver mucho más rápido este tipo de procesos. Y la otra también es mucho más fácil sancionarlos, y no necesariamente meterlos a la cárcel, sino sancionar al funcionario público, quitarlo del lugar donde está cometiendo actos de corrupción, investigándolo y pidiéndole que devuelva el dinero. Eso es más o menos sencillo de hacer, y no solo es responsabilidad de las fiscalías, sino de los gobiernos, de los órganos internos de control. Insisto, creo que ahí es donde más podemos hacer y donde también la gente siente más afectados sus derechos. Uh-huh. Exacto. Ahora, esto que señalabas también en el sentido de lo que tendría que reformarse en cuestión de las fiscalías y de esta otra parte de la justicia, de una justicia pues más cotidiana, y tomando ese ejemplo del caso Segalmex, donde hay una persona que tiene que enfrentar 5 años y que no es responsable de los delitos, pues ¿cuánto pasa eso en México, no? En esta crisis también que tenemos en nuestros sistemas penales y de justicia, de que hay personas en la cárcel sin sentencia o sentenciadas por un crimen que no cometieron. Y en ese contexto, Ricardo, pues cómo entender que sigue existiendo la prisión preventiva oficiosa en nuestro país con estos altos niveles también de impunidad, con todo el tiempo que puede pasar una persona sin recibir sentencia, con que luego no hay garantías de los debidos procesos y demás. ¿Cómo vincular esta parte corrupción, impunidad y el hecho de que, contrario a tratados internacionales y lo que dictan también normas internacionales de derechos humanos, pues acá sigamos apostándole a la prisión preventiva oficiosa?
a ver, creo que impunidad y corrupción tienen como un suelo común, que es el rompimiento del principio de igualdad, ¿no? Nuestra sociedad está construida bajo la idea democrática de que todas y todos somos iguales ante la ley. Y la corrupción rompe eso, porque el que paga más puede tener más. Y la impunidad también lo rompe en el sentido de que si quien la hace no la paga, entonces eso quiere decir que uno puede romper la ley sin que haya consecuencias, ¿no? Aunque eso dañe a otras personas. Ahora, sobre la prisión preventiva oficiosa, en efecto, el problema es, creo que la prisión preventiva ha sido una salida del gobierno para intentar resolver los problemas de seguridad brincándose al Poder Judicial. Y eso pasa por nuestra incapacidad de investigar bien los delitos, todos en general ahora, ¿no? Y entonces la idea es, bueno, pues metiendo a la cárcel a la gente un poco se resuelve la cosa, y no importa cómo los agarremos, sin tener que explicar bien o demostrar que las personas son verdaderamente culpables. Y eso pues también la corrupción lo potencia, ¿no? Si están corrompidos los sistemas de justicia y es muy fácil meter a la gente a la cárcel, el resultado que tienes es que la gente que está en la cárcel termina siendo perfiles equivocados. Y lo que tenemos medido gracias a las encuestas de las personas privadas de la libertad es que pues normalmente son personas de pocos recursos que no pudieron pagar una defensa y son esas las que permanecen en prisión y sin sentencia. Y entonces, vaya, yo sé que de repente suena como un argumento circular, pero es que ese es el problema de la corrupción y de la impunidad, que se van retroalimentando a sí mismas y eso va repercutiendo en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y entonces en lo que acabamos es en una sociedad que es más injusta, es más insegura y además no es claro quién debería estar en prisión y quién no. Cualquiera de nosotros podría acabar así y sería complicado salir por estas nuevas reglas que han aprobado, en los que ahora hay cada vez más delitos de prisión preventiva oficiosa. Ricardo, una última pregunta. Si fueran carreras, ¿estamos cerca de la meta o estamos alejados de la meta del combate a la corrupción? Yo creo que tenemos perdida ahorita la meta en esta carrera. Claro. No tenemos claro cuál debe ser el objetivo de la política anticorrupción. Me parece que hay una buena oportunidad en el sentido de que estamos empezando un nuevo gobierno, pero hay pasos preocupantes, ¿no? El cerrar el INAI nos deja un poco en la incertidumbre, y creo que nunca es buena la recomendación que si desde el poder viene la recomendación de no, ustedes confíen en nosotros, les vamos a dar toda la información que necesiten, digamos, nunca ha funcionado bien y no tendría por qué funcionar ahora. Pero creo que aún así hay pequeñas medidas que se han tomado en contextos locales que han sido buenas, de las que podemos aprender y de las que como sociedad podemos empezar a empujar hacia que se empiecen a implementar en otros lados, ¿no? Hay muy, muy buenos esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil a nivel local, en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, con todo lo que está pasando, pero en Oaxaca, que están haciendo grandes esfuerzos que me parece que todos podemos retomar en otros lugares, que todos podemos aprender algo y que podemos empezar a empujar también en nuestras comunidades. Creo que si bien tenemos perdida la meta, hay un buen motor funcionando en esta carrera. Creo que es bueno tener una sana dosis de esperanza y solo hay que mantener la exigencia hacia el gobierno de que sea mucho más íntegro, de que nos dé mejores rendiciones, de que nos explique mejor lo que está pasando y que no nos empiece a ocultar información, aunque ahora tengamos menos herramientas para exigirse. Claro, por supuesto. Bien, pues nos vamos a quedar con todo esto que hemos conversado el día de hoy y también con la firme intención de que nadie tenemos derecho de normalizar la corrupción, que creo que eso es lo que ha venido sucediendo, porque yo encuentro que hay gente que te dice y te lo dice con todas sus letras. Pues sí, que roben, pero que también hagan por el pueblo. Entonces creo que esa parte es terrible, Ricardo, y tenemos que luchar contra ello. Sí, absolutamente. Creo que parte del esfuerzo social también debe ser el denunciar la corrupción cuando la veamos, y mientras no sea posible, ¿no? Tal vez no arriesgar la vida para ello, pero sí denunciarla en nuestra vida cotidiana, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades.
porque eso es lo que hace es elevar los costos sociales de la corrupción. ¿No? Y eso nos permitirá en adelante que sea más difícil cometer el siguiente acto. Y ese creo que puede ser el objetivo que podemos tener ahorita a corto plazo. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias, Ricardo, por tomarnos la llamada hoy en el Día Internacional contra la Corrupción. Al contrario, gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Ricardo Igualmente, Alvarado, Ricardo. investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Recibimos